Irán? Desde temprano. Ah, está bien. Bueno. Lo que sé es que el lunes va a estar por aquí nuevamente. Pero Bueno, Y es que regresa. Esperemos que traiga buenas noticias y buenos cuentos. Ojalá que sí. Doctor. Licenciado, gracias por lo de Licenciado. doctor, pero licenciado, yo nada más me gradué de abogado en la Universidad de Panamá. Mi papá fue doctor PhD, yo Claro que sí, por me quedé corto. Licenciado, yo le hago antes de entrar en el tema en el cual viene, yo le quiero preguntar cómo ve ¿qué análisis hace de lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en Panamá? Bueno, la situación que estamos viviendo tensa es bien complicada, va a tener repercusiones muy grandes, sobre todo por el tema de Irán y el estrecho de Hormuz, que es una vía de paso muy importante para el tema entre otras cosas, pero sobre todo el transbordo de petróleo, ¿no? Casi todo el petróleo de Irán sale por ahí. También ahí creo que son más o menos el 20% del petróleo del mundo pasa por el estrecho de Hormuz. Y si bien es cierto, no está cerrado o no se ha comprobado todavía que hayan minas, ¿no? Aunque Donald Trump ya dijo que si se encuentran minas le va a caer una represalia muy grande a Irán. Lo que sí es cierto que desde el punto de vista comercial, las empresas aseguradoras, que son las que aseguran los barcos y aseguran la carga, ya han declarado ese lugar como highly dangerous, ¿no? Él tiene una terminología de peligrosidad de guerra y eso ha hecho pues que los navieros no van a pasar por ahí si no están asegurados. Mientras eso no se soluciona, va a haber pues presiones a la alza, ¿no? Yo no sé ahora mismo cuánto está el petróleo, pero creo que debe estar llegando, si no es que ya llegó a los $100. Eso por un lado, ¿no? Oscila entre Sí. de 80 a 120 y luego baja a 90. Y Los mayores, ahora bien, baja. los mayores afectados con lo que está pasando en Irán es China. Mire, el precio del Brent está cerca de los 101 dólares por barril, mientras que el WTI, que es el que compra Panamá, el de Texas, se sitúa en torno a los 95 y 97 dólares por barril. El mayor afectado, o uno de los mayores afectados, por si no es el mayor, es China, porque China tiene, y a mí en lo personal, yo creo que lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Irán, si bien es cierto, puede tener tiene como motivación algo de acabar con dos regímenes totalitarios, criminales y terroristas. Hay un componente geopolítico importante en que tanto Venezuela como China eran los países que abastecían a China de petróleo y de petróleo barato, porque eran dos países cuyas reservas petroleras tenían sanciones y nadie podía comprarla, pero China, ¿sabes que China eso no se ríe por eso? Y China se aprovechaba de esa situación y estaba consiguiendo bastante petróleo a precios preferenciales. Y a China, con lo que está pasando, con la sacada de Maduro, pues se le acabó el petróleo que recibía en Venezuela. Ya Donald Trump le dijo a Xi Jinping, no, yo te voy a vender petróleo, tú vas a recibir petróleo, pues tienes que pagar el precio de mercado. Y con Irán, algo similar, porque Irán, no, al estar el estrecho de Hormuz bloqueado en cierta forma, pues el 90% del petróleo iraní que salía por el estrecho de Hormuz va para China. Entonces China, es que tú ves a China, y esto es una percepción personal, ¿no? ¿No? Como alguien de afuera que ve las noticias con café, ¿no? Pero tú ves a China que Xi Jinping, tanto en Venezuela y con lo que ha sucedido en Irán, ha estado bastante callado a diferencia de otras situaciones, y es porque él está viendo que está en una situación bien complicada, mucho más complicada que Europa, mucho más complicada que Estados Unidos, que también van a tener presiones a la alza en sus costos de energía. Europa depende mucho del gas natural
ya sea o de Rusia o de Qatar, y si el de Qatar no puede llegar, va a tener que depender más de Rusia, que es casi su enemigo, ¿no? Así que la cosa está interesante, por decirlo así, pero yo te decía que en lo personal, y ya sacando lo geopolítico y aterrizando un poco, y esto lo digo de una forma, aunque yo trato de ser siempre racional, pero aquí hay un poquito de pasión. Ya yo creo que ya era hora de que se acabara con Maduro y su régimen. Y yo digo que se acabara porque el régimen de Maduro y el chavismo va a acabar, tiene días contados. Ahí Daisy Rodríguez lo que está tratando de hacer es cómo se salva su pellejo, y yo me imagino que Donald Trump le dijo: o haces lo que yo digo y saltas cuando yo salto y te agachas cuando te agachas, si no te va a pasar lo de Maduro. Y obviamente no va a haber una transición con Corina Machado sino hasta cuando ya el país esté saneado de la burocracia chavista en el ejército, en la burocracia, y se haya sacado también del país al Tren de Aragua, a los colectivos que están armados, a los narcotraficantes que tienen refugios allí, a las células iraníes, a las células rusas, que eso todavía está ahí, es gente armada, y por el otro lado el régimen de Irán, que ha sido uno de los países, nada para terminar la idea, ha sido uno de los países que más ha financiado el terrorismo en el mundo, y que tiene como su como su moto en su escudo, hablando un poquito con ironía o sarcasmo, la destrucción del Estado de Israel, ¿no? Que es el único país con una democracia, digamos que democracia occidental. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Pulo, pero eso de que la señora María Corina, y perdona que me ría, va a llegar a dominar políticamente o a llegar al poder político en Venezuela después de todos los puntos que tú has argumentado, eso yo lo veo bien difícil. Aunque en política, tú lo sabes bien, una cosa es hoy y puede ser mañana otra. Bueno, sí. Pero la señora María Corina Machado ha sido tratada con tal desprecio y desparpajo y hasta con violencia del señor Trump. Yo no creo, mira, yo no creo. Yo no la veo en el radar. Bueno, pero yo no creo. Yo creo que esté en el radar. Yo creo que por lo menos las declaraciones, compadre. No, las declaraciones que yo he visto de María Corina Machado, y nadie puede decir que María Corina es una mujer cobarde. Y nadie yo puede. No te estoy hablando de eso. Bueno, nadie puede decir. Pues tú me hiciste una pregunta, déjame contestarla. Nadie puede decir que María Corina es una mujer cobarde. Nadie puede decir que María Corina es una mujer que se guarda las palabras en su boca. Y yo las declaraciones que he visto de María Corina, todas, o casi todas, ha hecho más que agradecerle al gobierno de los Estados Unidos y en especial al presidente Trump por lo que han hecho. Yo creo que hubiera sido una gran imprudencia. Y cuidado que una condena casi hacia la muerte o a la cárcel, el pretender que una vez que se sacó a Maduro, por ahí mismo se hubiera puesto así, de la misma forma en que se sacó a Maduro, poner por ahí mismo a Edmundo González y a María Corina ahí, en medio de toda la burocracia que queda todavía chavista, y en medio, y con los Diosdado Cabello, y con los Delcy Rodríguez, y con su hermano, y el primo, ¿cómo se llama el otro? El primo, el del ejército, ¿no? Entonces, eso va a ser la transición. Cuando se habla de transición, lo que yo interpreto es lo que te acabo de decir. Y como los Estados Unidos, y Donald Trump lo ha dicho varias veces, que no va a meter armas, en la medida de lo posible, va a evitar tener tropas, boots on the ground, como dicen ellos, ¿no? Botas en el piso, en la tierra, en el suelo. María Corina, esto es una análisis que yo he hecho. Una de las cosas que le habrá dicho el presidente Trump es a Delcy: y una de las primeras cosas que tiene que hacer además es limpiarme Venezuela de toda esta gente que está aquí y sobre todo que está armada, y lo vas a hacer tú con tu gente y con tu ejército, ¿no? Así que de lo contrario, ¿qué hubiera hecho María Corina? ¿Con quién iba a gobernar Edmundo González y María Corina si Trump hubiera dicho: te me llevo a Maduro y ahora está? ¿Con quién? Si ahí en Venezuela toda la oposición política
o la gran mayoría, no está en Venezuela. O está en la cárcel, o está exiliada, o simplemente se fueron. Y entonces eso, yo hubiera preferido algo así. Pero yo entiendo dentro de una lógica racional que yo trato de hacer, de que eso no era lo mejor. Y además el tema del petróleo venezolano, que antes de que llegaran los Estados Unidos se lo estaba llevando China a costo de baratillo, y Cuba gratis, otra dictadura que gracias a Dios pronto va a caer que ha llevado más de casi 70 años condenando a un pueblo tan alegre que es el cubano, a un oscurantismo que lo ha llevado a un día a una isla, a un régimen donde hoy ni siquiera no hay luz y no hay comida, ¿no? Entonces, sí, no va a ser de inmediato, pero ese proceso en Venezuela yo estoy seguro que se va a dar. No sé, la encrucijada es si va a ser o sea, va a haber un reconocimiento de las elecciones pasadas donde Edmundo González ganó, obviamente, o se habrán nuevas elecciones, o se habrán el Banco Nacional. O sea, pero ya sea que en base a eso Edmundo entre y María Corina sería la vicepresidenta, o se hagan nuevas elecciones, pero eso va a tomar tiempo, hay que reconstruir mucho en ese país también. Julio, quiero regresar al plano local, porque a su vez que está ocurriendo esto en temas internacionales, tanto en Medio Oriente como ahora en Cuba, como en Venezuela. En Panamá tenemos todavía a espera de resolución el tema de la mina, ¿no? Y usted que le ha metido mente al asunto, quiero intentar entender, por un lado, cuál es su posición en torno a esta auditoría externa que se está realizando en la mina y qué ha podido saber de cómo avanza, porque son muchas interrogantes que nos quedan de cómo el Ejecutivo va a darle recorrido a este asunto y qué decisión se va a tomar. Bueno, hace poco salió el último informe de auditoría técnica de una empresa independiente y reconocida. Y lo interesante que yo he podido ver es que, se ha avanzado más de un 60%, creo que 66, 65%, pero lo importante es que hasta la fecha, que son más de 300 y pico, 340 páginas, el informe no ha identificado ningún incumplimiento ni hallazgo. Y lo que muestra es como que se está haciendo una revisión técnica profunda que aún continúa, ¿no? Y lo interesante de ese informe también es que revela, o advierte más bien, que hay ciertos riesgos asociados que deben de resolverse, como era el material ese rocoso que está ahí por mucho tiempo, que tiene, como te digo, tiene que tiene desde el 2023 está la intemperie, y eso sí es un riesgo verdadero al ambiente, porque ese material expuesto genera reacciones químicas y a mí me llama la atención el hecho de que las voces que supuestamente dicen defender el ambiente se oponen a que ese saneamiento se haga, ¿no? Según ellos, pareciera que ellos dicen no, que se cierre todo y que se quede eso así. Y este informe viene a revelar en ciertas cosas que muchas de las mentiras que se ha dicho sobre este tema, los ríos llenos, los ríos con burbujas de azufre, estoy hablando irónicamente, ¿no? Los ríos con burbujas de azufre, ¿no? Los pajaritos muertos, las plantas casi convertidas en cactus secos, ¿no? Era una falsedad. Y esa falsedad yo más o menos la había previsto. ¿Sabes cómo? Cuando hace como 6, 7 meses atrás, la mina empezó a invitar a personas a que fueran a visitar el lugar. ¿No te acuerdas, no? Que uno se podía reinscribir y voy para allá y no sé qué. Y creo que se registraron casi 200,000 personas que fueron a visitar y estaban aquellos que se oponen a la apertura de la mina gritando a los 4 vientos de que eso era ilegal. Y aquellos que dicen que el acuerdo de Escazú es casi como una Biblia, y el acuerdo de Escazú es el que habla de la transparencia de la información.
Por otro, y qué mejor transparencia para la información es que llevar a la gente a que vea con sus propios ojos cómo está ese sitio, ¿no? Pero esa misma gente, el CIAM y sus aliados, entre otros, se pararon y empezaron a vociferar y a presionar al gobierno de que eso era ilegal, no sé qué. Y yo decía, pero ¿cuál es la razón? Yo no entendía que cuál es la razón por la cual estos grupos que están diciendo lo que dicen se niegan a que la gente vaya a ver la mina como está. Porque si lo que dijera fuera verdad, si todo lo que ellos dicen que está malo y toda la contaminación que ellos dicen que existe fuera verdad, serían los primeros en que quisieran que la gente fuera allá, para que la gente con sus propios ojos, no que les echen cuento, sino con sus propios ojos, se pudiera dar cuenta de lo que está pasando. Pero obviamente este informe lo que revela es que ya se confirma que la razón por la que no querían que las personas fueran a ver la mina en situ con sus propios ojos es que se iban a dar cuenta, su charada se les iba a caer. Así como yo lo veo. Porque si yo estoy diciendo que en ese río hay azufre y que en ese río es lo más contaminado, yo lo que quiero es que la gente lo vaya a ver con sus propios ojos para que entonces ahí me den la razón de una manera definitiva. Y sucedió todo lo contrario, ¿no? Y ahora con los resultados de lo que está saliendo, se está corroborando que todo lo que se ha dicho y se ha afirmado no era verdad, ¿no? Estas auditorías que se trabajan a través de un auditor externo y que se estarán presentando, que ya van por diferentes instancias, que estas auditorías que van por diferentes instancias vienen a directamente a comprobar o a comprobar o a desmentir lo que decían muchas personas o grupos que denunciaban temas sobre la mina. Nadie puede decir que la empresa que está haciendo la auditoría es una empresa chimba, ¿no? Por ahí estaban diciendo unos, cuando primero pedían auditoría y cuando se trae una empresa de primer nivel como esta, creo que se llama SGS, yo creo que es francesa, no estoy muy seguro de dónde es, o canadiense, no sé dónde es. Pero es una de las empresas más, lo que sí sé, porque sí la había escuchado antes en estos temas, que es una de las empresas de auditoría más importantes y más relevantes en el mundo. Así que, y esa es la evidencia científica que siempre se ha pedido y siempre se ha querido. Porque yo me pregunto, y cuando hablo, ya digo CIAM, porque bueno, CIAM es una, y lo digo con el mayor de los respetos, es una organización que tiene como objetivo principal la protección del ambiente, lo cual es loable. El 6 de marzo se entregó el cuarto informe, van 66.37% de avance. Lo que es loable en sí mismo, ¿no? La firma de auditoría internacional SGS Panama Control Services. Sí, pero es una multinacional, sí. Pero yo lo digo, el CIAM y estos organismos ambientalistas y etcétera, yo creo que ellos deben apoyar lo que salga en ese informe, porque no tienen razón para descalificar a una empresa de este nivel. Esta empresa no va a venir aquí a hacer un informe chimbo y echar por el suelo toda su reputación y toda su trayectoria en este campo. Así que yo creo que, y todavía falta, obviamente, 66, o sea que faltan 34% todavía. Pero lo importante es que hasta la fecha no se ha encontrado ni un hallazgo, ni un daño material como ellos estaban mencionando, ¿no? Yo creo que en cierta forma, si ellos quieren sustentar lo contrario, en vez de estar gritando eslogans, haciendo descalificaciones, deberían demostrar sus propios estudios. Y no lo han hecho. Y no lo van a hacer porque si hacen estudios con empresas serias, van a llevar a los mismos resultados, ¿no? Así que yo lo veo así, ¿no? El otro día vi que pude observar el movimiento económico y de trabajo que se genera en torno a diferentes proyectos en el país. En el caso, en Colón, donde están los puertos, el área de
de Chiriquí, donde en este momento se realiza la feria, pero también está el tema del puerto en Puerto Armuelles, que se está desarrollando. Sí. En Coclé y Colón la mina era una fuente de empleo y de desarrollo. He visto que han iniciado nuevamente las ferias de empleo, pero estos megaproyectos como la mina tienen una vinculación directa a la generación de empleo en la área donde se desarrollan los proyectos y en las áreas cercanas. Yo creo que sí, pero no solamente va a eso, sino proyectos como estamos hablando ahora de la mina que está en Donoso, Puerto Barú, que está en las afueras de David, si no me equivoco, como a 10, 15 kilómetros, Puerto Armuelles, que viene se está construyendo con la esperanza de volver al Puerto Armuelles de los años 70, 60 y 50 en su momento, y 80 en su momento, uno de las ciudades más de mayor movimiento económico del país, y que fue arrasada producto de la irresponsabilidad sindical de ya fallecido José Morris, que llegó a ser inclusive diputado, pero era el dirigente sindical. Él fue legislador, sí, creo que fue por el Partido Liberal Auténtico. No, del PRD. No. Morris. Casi seguro, pero bueno, eso no es el punto. Pero el desarrollo de Río Indio, también son proyectos, megaproyectos que están llevando desarrollo e inversión y empleomanía a lugares que antes no había absolutamente nada, ¿no? Y en momentos donde se habla mucho de desigualdad y de que y se acusa a Panamá, a pesar de que es uno de los países más ricos desde el punto de vista del PIB per cápita y que más ha crecido en los últimos 30 años en América Latina y sobre todo en el Caribe, y que por mucho tiempo estuvo entre los primeros países del área centroamericana y del Caribe de atracción de inversiones. La realidad es que esas inversiones siempre se fueron enfocadas y desarrolladas básicamente en las riberas del canal o en la ciudad de capital, o cuando más en la provincia de Panamá Oeste y Colón, quedando el resto del país lejos de esas inversiones. Y ahora con estos proyectos, el primero fue la mina, y el que viene Puerto Barú, Puerto Armuelles, como estás hablando, etcétera, van a llevar ese empleo, y esa es una forma de acabar o por lo menos luchar o mitigar la desigualdad que tanto nos achacan, ¿no? Y por lo tanto yo no entiendo por qué muchas de las personas que son los primeros en criticar esa desigualdad critican estas acciones que, entre otras cosas, lo que buscan es reducirla, ¿no? Fulo, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá no, muchas gracias a usted. Salúdame a Chema. Oiga, le sacaron una glosa a Juan Priciola en Barrios Duros. ¿A mí? Sí, la estaba leyendo, pero... Sí, a mí, pero no quiso... mirando, pero no quiso publicar. Yo lo vi. Juan Prito, la crítica, ¿no? Era. Ya él estaba en la crítica por un Barrios Duros, sí. Bueno, si me tiran glosa, por lo menos es que, ya sea para bien o para mal, alguien está leyéndome, ¿no? Digo, claro. O se pone contento, se pone bravo, pero lo importante es que te lean. Porque si no te leen, entonces, porque si no te lee nadie o no te escucha nadie, ya sea para bien o para mal, entonces tú eres un cero a la izquierda, ¿no? Yo soy zurdo, pero pretendo no ser un cero a la izquierda. Arnulfo Arias decía lo mismo. Fulo, gracias. Se la admitió, tú sabes, ¿no? Sí, no nos ha dicho nada sobre... La primera esposa de Arnulfo Arias, Ana Matilde Linares de Arias, era hermana de padre... La casa en Avenida... Esa no era la casa Arnulfo Arias, como la gente decía, esa era la casa de Enrique Linares, mi abuelo. 8:14. Dice Priciola que no ha dicho nada sobre el quenque medicinal. Está parado. No, pero dice que ya le abrieron la puerta a una de las empresas. Sí, pero no se está vendiendo cannabis medicinal, se está vendiendo CBD, y el CBD tú lo puedes comprar en Amazon, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, desde el 2021, llevamos para 5 años. Menos mal que a mí me descalificó el ministro, me descalificó sin razones, ¿no? Para mí fue política, entre otras cosas, porque yo tenía una empresa, pero menos mal que me descalificaron, porque tú hubieras pagado $150,000.
para demorarte 5 años en poder abrir la primera tienda. Y cuando te van a abrir, nada más puedes vender CBD. No, hombre, esa es un rip-off. Diputado, gracias. No, yo no soy diputado. Digo, yo perdí la elección. Me ganó el diputado Zúñiga, que está allá atrás y quedó de diputado allá. Yo quedé detrás de la ambulancia. Lo que pasa es que está el diputado allá afuera, entonces ya, bueno, está bien. No, bro, eso uno lo siente. Yo tuve 3 días como el Rey León lamiéndome la herida. Después ya se me quitó la tontería esa y fui para adelante. Guarda este clip para tenerlo con ustedes, no se preocupen. Gracias, cuando sea. Julio, gracias.